Esta semana, el miércoles 2 de abril, pasado mañana, a las 8 de la noche, en Bebop, un recinto usualmente dedicado al jazz y alrededores, en el barrio de Palermo Viejo, el grupo Color Tango va a presentarse en un espectáculo llamado Tangos de Hoy. Tangos de Hoy básicamente es el proyecto de un nuevo disco que tiene hasta este momento 3 nuevos lanzamientos de lo que se llama un single. Son todos tangos nuevos del propio grupo. ¿Y por qué marcamos tangos nuevos? Porque desde hace 36 años Color Tango toca un repertorio muy vinculado al estilo de Osvaldo Pugliese. No está la orquesta completa, una decena de músicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8 en total. Pero sí, 2 sin los cuales la orquesta no existiría. Hernán Bartolozzi, segundo bandoneón. ¿Cómo va, Hernán? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Roberto de Carré, vos. Buenas tardes, Carlos. Le puedo decir de Carré, ¿no? Así en francés. Creo que es mejor todavía. Sí, de Parece que Carré. me gusta más. Suena más tanguero. Todo Sí, lo que sea sí. francés suena tanguero en el mundo del tango. ¿Cómo están? Muy bien, Muy bien, Carlos. contento, Muy gracias bien. por la invitación. Hola. Se Marina. sorprenden con que sea de día, ¿no? Es verdad, Un poco, es sí, verdad. es un poco Sí, temprano sí, sí. para esto. Para las costumbres del Es lindo tango hacer en algo general. distinto también cada tanto. Es bueno decir que la orquesta fue fundada por uno de los bandoneonistas de Osvaldo Pugliese, ¿no? Haber tocado el bandoneón con Osvaldo Pugliese es un pergamino importante en la historia. Sí, sí, bueno, Roberto Álvarez, que fue uno de los fundadores de Color Tango, eh, bueno, tocó muchos años con Pugliese como primer bandoneón, y en el año 89, junto con Fernando Rodríguez, que sigue siendo hoy día el primer violín de Color Tango, y Amílcar Torza, ellos se van de la orquesta de Pugliese y forman Color Tango para una gira por Holanda, donde graban el primer disco de la orquesta. Intentando mantener, si se quiere, más allá de que no ha sido el único caso, un sonido, un modo de concebir el ritmo en el tango, digo yo, ¿no? Sí, bueno, digamos, la idea era tomar un poco a Pugliese como punto de partida, como referencia, y salir de ahí. De hecho, este primer disco grabado en Holanda es un disco todo de arreglos propios y composiciones. O sea, en cierta forma se vincula un poco con esto que estamos lanzando ahora. Bien, en este caso acabamos de escuchar, por ejemplo, un tema que es tuyo, Sí, el primero sí. que pusimos Sí. al aire. Tenemos todos los temas, los 3 temas del nuevo lanzamiento. Además, cuando hablamos de Pugliese o de su estilo o de su impronta, hablamos de una estética, una ética y, si se quiere, una leyenda, ¿no? La del indomable a la hora de lo suyo y la del que no tenía ningún problema en socializar en gran parte de la historia de la orquesta las ganancias. Exacto. Bueno, muchas de esas tradiciones, te diría todas las que nombraste, pasaron un poco a Color Tango, porque bueno, digamos, para Roberto, para Fernando, digamos, haber estos tantos años con Pugliese es una cosa, una forma de estar en un proyecto musical que, digamos, después es muy difícil salir de ahí, digamos. Es una marca, digamos. Es una marca en más de un sentido, ¿no? Sí, La sí. marca de Pugliese y por otra Claro. parte un marcaje. Cuando decimos que la orquesta tiene 36 años, Roberto, vos hace 36 años, ¿dónde estabas? Y estaba gateando, me parece. ¿Cuántos años tenés? 36. Ni gateando, estabas naciendo hace 36 años. Es verdad, estaban haciendo. Porque, no, bueno, yo ya pasa que ya estoy por cumplir 37, por eso estaba empezando a Claro, gatear. por ahí estabas por empezar a gatear. Hay que decir que los músicos y los nombres pueden pasar, pero el nombre de la orquesta, el estilo, si se quiere, y hay una lógica que se perpetúa, que se continúa. Es bueno decirlo ahí. En tu caso, ¿aprendiste a cantar tango o a interpretar tango a partir de qué ejemplos? ¿Quién te gustó? A partir de mi viejo, que es cantor de tango,
mi viejo, hace de cuenta que yo soy hijo generacionalmente de mi abuelo, porque es grande mi viejo, me tuvo a los 52, o sea, tiene 89, todavía canta y muy bien, le mando un saludo muy grande, y a mi vieja también. Y entonces crecí en una casa de padres grandes, porque generacionalmente a mí no me tocó el tango, al contrario, a mí lo que me pasó era, soy de una generación que el tango era asco total. Por eso no era algo que yo empecé a cantar de chiquito, pero no era algo de lo que yo pudiera en ese momento capitalizar socialmente. ¿Y cómo Al se contrario, pasa del asco total, eso que definiste así, al amor pleno? En mi caso no, pero fue lo que estaba, lo que se respiraba en casa. Entonces, a los 3 años, 4, yo ya andaba canturreando los temas que ensayaba mi viejo. En mi casa había músicos todo el tiempo, iba todo el tiempo a los shows. Y fue lo primero que escuché, y lo único que escuché durante varios años. Y me entró por las buenas, porque realmente me gustaba. Y logró como establecerse en mi alma de una manera muy firme. Entonces, cuando ya me empezaron a entrar otras influencias, ya el tango ya se había hecho callo. Ya era parte mí. tuya. Sí. Hecho callo, dicen los violinistas cuando tienen marcado un callo de tanto tocar. No son los únicos callos que existen, está claro. Hernán, para el sonido del bandoneón, ¿trajiste un bandoneón? ¿Qué bandoneón trajiste? Traje un doble A. Un doble A, un alemán de los años 30 entonces, ¿no? Sí, digamos, no sé exactamente, pero más o menos de los años 20, 30 debe ser este. Bien, para un bandoneonista, ¿cómo es el sonido Pugliese? Si lo podés tocar un poquito, ¿no? Bueno, podríamos decir algunas cosas sobre el estilo de Pugliese. Para el bandoneón, digamos, tiene algunas cosas, algunas características, no sé, digamos, bueno, por un lado el marcado de la yumba, ¿no? Ese marcado tipo bombo. ¿Cómo sería? A ver. Bueno, es una forma de marcar muy típica del estilo de Pugliese, además de una manera muy expresiva de tocar, donde hay rubatos, o sea, tempos que se mueven, hay unas dinámicas que van de lo muy, 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 muy chiquitito y susurrado a de golpe que parece que explota todo, hay paradas, solos, bueno, eso es, digamos, básicamente las características más relevantes, digamos. Como la orquesta trabajó durante muchos años y hubo muchos músicos en ella, algunos saltaron de esa orquesta a hacer carreras solistas importantes, otros permanecieron en la orquesta, etcétera, etcétera. Ese mundo está lleno de resonancias, el que rompía los bandoneones tocándolos, por ejemplo. Bueno, le gritaban a Ruggiero, rompelo Tano. Rompelo Tano, ¿no? Rompelo Tano. Porque claro. más de una vez rompió el bandoneón en el Sí, énfasis. Sí, seguramente. Era un tipo muy expresivo, además, primero un genio de bandoneón. Sus 2 hijos siguen la carrera También, de su padre, sí, claro. por supuesto. Primero que nada, un genio total del bandoneón y una forma de tocar que junto con Pugliese, digamos, era como una sociedad, digamos. Ruggiero era además el tesorero de esa cooperativa. Claro, pero digo, había una sociedad artística ahí con Pugliese en la creación de ese estilo, de esa forma de tocar, digamos, como que se juntaron ellos dos como una cosa que se dio, digamos. Dos fuerzas de la naturaleza. Claro, dos digamos. fuerzas de la naturaleza que se juntaron y se armó eso, digamos, o sea... Dos temperamentos itálicos al mismo y tiempo. dos temperamentos fuertes, aparentemente, sí, no tuve la oportunidad de conocerlos, pero bueno. Pero basta escucharlos Sí, o claro. verlos. Queremos pedirles que así, de una reducción de una orquesta a 2 integrantes, nos diviertan un poco en este mediodía casi tarde. Dale, Hacemos un Pugliese, ¿no? Sí, por La- favor, hacemos un Pugliese. corresponde. el abrojito. Dale. El abrojito, qué lindo.
Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz. Nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Qué grande la Brosita, qué grande. Si no conocen la historia de Color Tango, que es una orquesta de tango, tienen 12 discos editados, 12 CDs, ahora viene el 13º, y en muchas milongas del mundo y en muchas milongas argentinas su música suena con absoluta naturalidad. De hecho, ahora se van de gira, en 2 meses van a estar de gira por Europa. ¿En qué circuito tocan en Europa? Que hable el manager. Sí. Bueno, vamos a estar en Francia, en el Festival Tango Postal en Toulouse. Ahí vamos a hacer 2 fechas. Después vamos a estar en Milán y en Venecia, junto con Miguel Ángel Soto y Diana Gúspero. Y después vamos a estar también en el Festival de Trani, el Trani, la ciudad de la familia Piazzolla. De ahí vino Nonino. Un festival ahí en La Puglia, un festival muy, muy lindo que se hace muchos años. Bueno, básicamente esa va a ser la gira. Bien, es un respiro, ¿no? A su vez, salir, que te paguen los pasajes, la estadía, Salir, ir, claro, sí, tocar. Ir al verano, salir del invierno acá al verano europeo. Y bueno, hace unos cuantos años que no andábamos por ahí, así que es un poco la vuelta de la orquesta a tocar en Europa. ¿Y por qué crees que contratan a Color Tango habiendo tantas orquestas en el mundo e incluso en Europa dedicadas a esto? Es muy mágico lo que pasa en el tango, con el tango internacionalmente. Sí, bueno, es cierto, es verdad. Especialmente en Europa, bueno, ahora en Asia también. En Europa, no sé, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar está ahí una escuela de tango, hay profesores, hay milongas, hay festivales, y bueno, y ahí es donde en algún momento quieren tener alguna orquesta en vivo, y ahí, bueno, en algún momento se puede dar, digamos. No es fácil porque se tienen que dar muchas cosas, es un rompecabezas, digamos, armar una gira para llevar 8 personas, bueno, tiene su complejidad, pero... 8 personas y varios instrumentos. Y los instrumentos, y bueno, sí, claro, sí. No es tan fácil esa logística. Recién mencionaste la ciudad natal de la familia Piazzolla, del abuelo de Astor Piazzolla, o del padre de Astor Piazzolla, ¿no?
Debe ser. Claro. Debe ser del padre que vino... De Nonino. De Nonino, Sí. que vino como inmigrante a Mar del Plata. Y resulta que la única vez que Pugliese y Piazzolla tocaron juntos fue en Europa, fue en Holanda. Claro, ahí en Ámsterdam. El único concierto que hicieron. Y la vez que Piazzolla más pudo dedicarse a cholulear a Osvaldo Pugliese, hay una entrevista en que él dice, yo cuando Claro, tocaba en la sí, orquesta de Troilo, recién llegaba a Buenos Aires a vivir en Nueva York, estaba contratado, esperaba los intervalos para ir, me escapaba a ver a la orquesta de Pugliese. O sea, él estaba con Troilo, pero iba a ver a Pugliese porque consideraba que ahí había algo, un secreto que descubrir, Claro. ¿no? Y sí, pensé que todos esos temas, Negracha, Malandraca, La Yumba, tienen una cosa rítmica que Después se- reaparece en Piazzolla. claro, que Piazzolla se ve que le picó, le gustó, digamos. De alguna forma lo sentía parecido, digamos. Claro, siendo Pugliese mucho más tradicional que Piazzolla, había en su sentido rítmico, si se quiere, en esa marcación, Sí. y más allá de que Piazzolla no hizo tanto tango bailable, algo que Sí. le llamaba la atención a los músicos más jóvenes, ¿no? Sí, seguro, sí, sin duda. Una revolución. Bueno, no sé si llamarlo una revolución, pero digamos, es cierto que en el caso de Pugliese, bueno, él encontró en esas composiciones, encontró algo muy original, digamos, que no estaba, digamos, en el momento que lo inventó él o lo inventaron ahí con la orquesta. Esa forma, ese tango rítmico, más rítmico que melódico, digamos, porque podríamos hablar, antes de eso, el tango era por ahí más melódico, con melodías más claras, más cantables. Estos temas, como La Yumba, como Malandraca, como Negracha, son más rítmicos, no son melodías tan cantables. Quizás ese, digamos, bueno, eso es, digamos, algo que él encontró y que lo llevó también como una marca de su estilo, ¿no? Claro, cuando digo revolución, digo también que el maestro Osvaldo Pugliese soñaba con una revolución del socialismo. Claro, en bueno, el él mundo. era un militante comunista hecho y derecho, digamos. Era un férreo militante comunista, Claro, sufría sí. las consecuencias de eso, pero escribía la palabra revolución con mayúsculas. Y Piazzolla terminó haciendo una revolución sonora en la historia del tango. Sin duda. Si lo pensamos un poco, independientemente de lo que pensara en política, que fue muy variable, Sí. cambiante y generalmente desafortunado, ¿no? Sí, Se trata de dos revolucionarios de dos formas distintas, ¿eh? Claro. Uno que soñó con una revolución política y artística y otro que hizo una revolución artística, y cuando soñó en revoluciones políticas generalmente la pifió mal, por decirlo suavemente. Aquí, ¿cómo es para un grupo de músicos de tango, un grupo de artistas, tocar, dar la cara, salir, qué sé yo, mientras pasa lo que pasa con el gobierno de Milei en la Argentina? Yo creo que hay gente que por ahí tiene la capacidad de fingir demencia y que no le importe nada y salir a tocar y también y es válido. Y eso creo que también es muy personal. Qué sé yo, justo se da en nuestro caso que estamos conectados, muy conectados con todo lo que pasa y la verdad que nos atraviesa y que muchas veces los ensayos se habla más de coyuntura que lo que se toca música. Y si vos preguntás en qué nos impacta este modelo, bueno, es muy desfavorable para la actividad para toda la actividad cultural, porque bueno, el tango, que es algo que trae mucho turismo, el turismo ha bajado, ustedes sabrán mejor que yo los números, pero un 30% en la ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de plata que no está entrando y todo se está achicando. El tipo de cambio deforme que tenemos, que también es desfavorable para organizar una gira. Y el público argentino a la hora de pagar una entrada. Claro, También, claro. Sí, el supuesto. ajuste, ¿no? Una recesión, meses de recesión que hacen que la gente tenga que comprar fideos en vez de pagar una entrada. Hoy el dólar paralelo está a 1.325 a esta hora, por ejemplo, estaba a 1.300 el viernes. Sin embargo, si la economía anduviese bien y los turistas florecieran en la Argentina y el plan ideológico y político de Milei fuera este mismo,
igualmente la situación sería en algún sentido desesperante para mucha gente. Y sí, ya lo creo, porque no es en una o dos variables que este gobierno está generando destrucción. Está en todas las variables, en la economía y en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, bueno, somos férreos opositores al gobierno, por eso, bueno, nos pone contentos estar en este medio con ustedes. Bien, ¿no? Y más allá de las opiniones personales está lo que está aconteciendo con la sociedad, digamos. Más allá de lo que cada uno de nosotros piense, hay una sociedad que no está graficada en los números, que está sufriendo un embate en sus valores esenciales, incluyendo la independencia de poderes, la justicia por un lado, los legisladores por otras, el poder ejecutivo por uno, la historia de los derechos humanos, la historia de la dirigencia política del pasado, la visión con que nosotros miramos el país del siglo XIX en adelante, que en medio de la batalla cultural está sufriendo los embates del presente. Por ejemplo, ustedes van ahora de gira a dos países en que gobierna la derecha, una derecha civilizada en Francia, una ultraderecha fuerte en Italia, y sin embargo en ninguno de esos países se ofrece retrocesos en la perspectiva cultural. Es decir, no hay un presidente o una presidenta, son dos distintos. Meloni en Italia, una presidenta mujer, un presidente, Macron, varón, en Francia, que insulte a los homosexuales o que niegue las violaciones de derechos humanos de sus propios estados en épocas nefastas. Invasión nazi en uno, apogeo de Mussolini en otro, y en la Argentina vemos cómo eso ha ido ocurriendo y se metaboliza, una parte de la sociedad lo considera normal, para nosotros significa una enorme anormalidad que pone en peligro, digo, el ADN de la democracia. Digo esto para completar lo que estábamos hablando. Van a tocar el 2 de abril, que es feriado, este miércoles, a las 8 en Bebop Club. Las entradas están en venta en Passline. Van a estrenar los temas que todavía no publicaron del disco por venir. Vamos a estrenar dos temas de los que se van a grabar, digamos, el proyecto este es un álbum, todo composiciones nuevas, de las cuales, bueno, como dijiste vos al principio, estamos lanzando estas tres, y hay otras que ya estamos ensayando y escribiendo. De esas vamos a estrenar dos el miércoles en Bebop. Bien, una más así a la parrilla como recién, y no lo jodemos más acá en el vivo de la radio. En vivo. Bueno, ¿qué hacemos, Robert? ¿Querés meterle pasional? Pasional. Hacemos todo el Pasional. El pack de Alberto Morán con Pugliese.
porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Bravo, qué gran cantor. Se ve que cantás desde muy pequeño. Gracias. Y Gracias. chequeaste que era el tango preferido de Sandro, ¿no? Vos sabés que no, te iba a decir que sí, después me di cuenta que te iba a mentir. ¿Era el tango preferido de Sandro? Era el tango preferido de Sandro. Mirá. Es más, Por algo no me sorprende igual. No, claro, sí, muy en el estilo, si lo pensamos un poco. Hernán, gracias por haber venido a la radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Suerte en la gira, ¿eh? Bueno, Roberto, gracias. gracias, Carlos, gracias, gracias. Color Tango pasó por nosotros. Ojalá la vida recupere sus colores.